Hola, mi nombre es Lindsay Montes, soy estudiante de la Maestría de Administración de Educación Básica. Venimos a hablar del tema del concepto de pragmatismo. ¿Qué es? El pragmatismo, su definición proviene del vocablo griego pragma, que significa acción o acto. Más que una filosofía, es un método. Pragmatismo se le denomina al tipo de actitud o de pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor en función de una utilidad. Sus máximos representantes del pragmatismo es Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James, según lo cual ellos coinciden en que lo verdadero es aquello que efectivamente tiene un valor práctico. Vamos a mirar más de sus representantes. Dale. Sus representantes afirman que la realidad se conoce desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras. Todas son correctas, según la finalidad y según su objetivo. Ninguna es mejor que la otra. Una será más explicativa que la otra, pero frente a la realidad no hay ninguna que la supere. Charles Sanders Peirce es su máximo representante. Este nace en Cambridge, Massachusetts, el 10 de septiembre de 1839. Muere el 19 de abril de 1914 debido a una fuerte congestión de cáncer. ¿Ya? Él es filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y padre de la semiótica o teoría de los signos. Obra publicó 2 libros y muchos artículos en diferentes revistas. Sus manuscritos han sido gran parte de lo singular. Ordenó temáticamente una sección de sus escritos y se publicó en 8 volúmenes. Charles Sanders Peirce, dentro de su pensamiento, dice que es cuestión de producir hábitos de acción. Una cosa significa según los hábitos de acción que involucren utilidad y valor práctico de las cosas. La realidad está conocida de diferentes maneras según el planteamiento de cada autor. Y James con el tiempo cambió de pragmatismo a pragmaticismo. Afirma que la conciencia como el fluido del pensamiento. Él afirma también que el orden práctico se debe seguir de una u otra corriente filosófica. Y las teorías no se descubren según el valor de la herramienta que se puede comprender. La verdad lo es si es útil para algo. John Dewey fue filósofo, pedagogo, psicólogo norteamericano que nació en Estados Unidos el 20 de octubre de 1869. Fue graduado de las Bellas Artes de la Universidad de Vermont en 1879. Hizo su doctorado en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Inició su carrera en la Universidad de Michigan. Posteriormente fue profesor de las universidades de Chicago, Columbia en 1904. Hasta su jubilación fue profesor emérito en 1931. Este ilustre profesor hizo muchas aportaciones tanto a la filosofía, a la psicología, a la educación, a la administración. Revolucionó con varias obras, como Mi credo pedagógico en 1897, La escuela y la sociedad en 1889, Democracia y educación en 1916, Experiencia y educación en 1938. Dewey fue un filósofo y psicólogo, además de ser pedagogo.
ya hizo varias aportaciones también a la psicología, como Psicología en 1887, La reconstrucción en la filosofía en 1990, La naturaleza y la conducta en 1922 y La búsqueda de la certeza en 1929. Dentro de sus aportes está Mi credo. Es la principal doctrina con interés en la educación, donde nos enseña que el niño aprende por medio de las experiencias, por medio del contacto físico, ¿ya? Que no es una tabla hueca, que es una tabla que viene con conocimientos previos, que no es una tabla que viene con conocimientos previos desde su casa. Veamos entonces aquí qué aporte dio Dewey a la educación. En el ámbito educativo, enseñó que el niño aprende por medio de las experiencias, de sus intereses, de sus necesidades para que se desarrolle como individuo. Su método de enseñanza era aprender a resolver según las situaciones prácticas, que el aprendizaje se da por descubrimiento, que el docente ya no es aquel que solo da conocimiento, sino que viene siendo una guía, que es un material necesario para el aprendizaje del estudiante. Y este es activo en todo momento, que desarrolla varias habilidades, entre ellos comunicar, construir, indagar, expresar. La utilidad del pragmatismo le pone fin a las disputas entre el idealismo, el materialismo, el empirismo y el racionalismo. Busca la verdad basada en su propia utilidad, para qué sirve, en qué sirve, qué tiene la razón y quién la fortalece. Y fortalece la psicología como ciencia. A continuación les estará ampliando el conocimiento del pragmatismo la compañera Giovanna Navarro. Bueno, mi nombre es Giovanna Navarro y continuando con el planteamiento de mi compañera Ninsay con respecto al pragmatismo, es necesario hablar del valor utilitario. ¿Por qué es necesario hablar del valor utilitario? Porque se ha tenido la tendencia a pensar que por decir utilidad o que el pragmatismo se basa en la utilidad de la verdad, se piensa que se puede usar y desechar, o que se centra en la práctica y no en la teoría, lo cual no es cierto. Muchas personas en término coloquial dicen yo soy más pragmático que teórico. Sin embargo, el pragmatismo no deja de lado las teorías. Tal como lo explicó mi compañera, las corrientes filosóficas o las teorías son tenidas en cuenta en la medida en que sean aplicables o que puedan dar una explicación a un fenómeno en un contexto específico. De esta manera, el valor utilitario se centra en poder mejorar las condiciones de vida del ser humano. La verdad no es a priori por las ideas del individuo, no es que existan por lo que el individuo piensa o por las ideas del mismo, sino por la utilidad que esa verdad tenga para el individuo. Solo se aceptan las ideas como verdaderas en la medida en que sean útiles o den explicación a algo. Y el pensamiento se debe comprobar en términos de la acción. ¿Por qué? Porque si no se comprueba a través de la acción, no se puede convertir en conocimiento. Y un pensamiento no se debe quedar como un pensamiento o una idea vaga, sino que la intención es que ese pensamiento se convierta en conocimiento. Para que pueda pasar de uno al otro, es necesario que ese pensamiento se pueda comprobar en los términos de la acción. Ya pasando al método pragmático como tal, tendríamos que decir que es un método que se utiliza en todas las ciencias, menos en la metafísica. Casi todas las ciencias utilizan este método por aquello de que plantea un fenómeno y tiene unas hipótesis. La validez de cualquier concepto, de cualquier verdad, se debe basar en los efectos experimentales
de ese concepto y en las consecuencias que se generen de esos experimentos. Este método se da en el plano de lo observable y lo que no es tan observable. Me explico. Cuando hablamos del término observable es lo que en la mayoría de las ciencias se trabaja. Un evento, un fenómeno, una realidad que se pueda ver, que se pueda medir y que se pueda cuantificar. Sin embargo, existen otras realidades que no son tan observables. Cuando no son tan observables, es necesario involucrar la experiencia individual de aquel que vive esa realidad. Este método no es universal, por el contrario, es un método cambiante, porque depende, como le hemos dicho en varias ocasiones, del contexto y del objetivo o la finalidad que se presente. De la misma manera, en forma específica, el método pragmático comienza con la identificación de un fenómeno. Se debe identificar la realidad o el fenómeno a estudiar. El siguiente paso es plantear las hipótesis. Las hipótesis son las posibles explicaciones que se le dan a ese fenómeno. ¿Qué es lo que explica o por qué el fenómeno se da? Deducir las consecuencias es pensar en cuáles pueden ser las consecuencias si estas hipótesis llegan a ser afirmativas, es decir, si son reales, si realmente explican el fenómeno, cuáles son las consecuencias que se pueden dar. Y por último ya entramos a hacer el experimento. Cuando hablamos de hacer el experimento, entonces hablamos de probar las consecuencias, de cómo esas consecuencias son dadas en el contexto como tal. Se ubican en el contexto, se hace el experimento y se determina la discusión y los resultados alrededor de la misma. Hablando del pragmatismo para finalizar, en la actualidad se podría decir que actualmente se basa igualmente en el realismo, más que en la utilidad como tal, para poder romper con esa parte de que se desecha y se usa o no se usa. Se basa en un realismo moderado, en un realismo epistémico y un realismo ontológico. Hablamos de realismo moderado porque habla que hay diferentes realidades. O sea, tenemos una sola realidad puede presentar diferentes realidades y puede dar diferentes interpretaciones. Esas interpretaciones van a llevar a una justificación, a una explicación, que sería la parte epistémica, y en la medida en que, como se ha descrito, puede explicar la realidad, entonces se genera conocimiento. Por eso se dice que es un realismo ontológico, porque se genera conocimiento a partir de ello. Actualmente se habla de la comunidad epistémica. Una comunidad epistémica se define como el grupo de personas que comparten la misma creencia con respecto a una realidad y que además son conmensurables con nuestra perspectiva. Por ejemplo, la cultura. La cultura se considera una comunidad epistémica porque una cultura comparte la misma creencia y el que es miembro de esa cultura o entra a estudiarla llega a ser conmensurable con ella. En este punto, actualmente el pragmatismo deja una gran claridad en que no es eclecticismo y que tampoco es agnosticismo. No es eclecticismo porque no es una simple mezcla de teorías, sino que la teoría se avala según el contexto en el que se esté dando. Y tampoco es agnosticismo porque no es ubicarnos en la parte que más convenga. El realismo se conoce como es. Y para poder conocerlo como es, una vez más, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Con respecto a esto, vamos a dar un ejemplo. Si queremos ver la conducta de un adolescente, la conducta del adolescente se puede ver desde la biología, se puede ver desde la química, se puede ver desde la psicología, se puede ver incluso desde la sociología.
Para la química tendríamos que estar hablando de todos los componentes hormonales y lo que se hable a partir de ella es una verdad. Desde la psicología podemos hablar de la etapa del desarrollo del pensamiento, del predecir las conductas que se mueven alrededor del adolescente. Si hablamos de la parte biológica, podemos estar hablando de los cambios que se presentan en sus hábitos alimenticios, los cambios que se presentan en su rostro, en la piel, etc. Y si hablamos de pronto desde la sociología, podríamos decir que se une con la psicología, pero cuando hablamos desde la sociología nos estamos enfocando en el comportamiento social de ese adolescente. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una misma realidad, pero esa realidad se convierte en varias realidades. De la misma manera, según el punto de vista y la finalidad que tengamos, se mira diferentes interpretaciones y según esas interpretaciones se va a poder dar una explicación a la conducta del adolescente. No podemos decir que una es mejor o que una es superior, porque depende del contexto. Asimismo, podemos afirmar que se genera conocimiento, porque en la medida en que la química nos da una información, tenemos el conocimiento del adolescente. En la medida en que la psicología nos da una información, ¿por qué? Hay conocimiento porque se puede predecir la conducta y se puede predecir las consecuencias según el contexto y el ambiente. Igualmente desde la sociología va a depender lo que se defina según en dónde vive el adolescente, cuál ha sido su nivel de vida, el ámbito educativo en el que se desenvuelva. Entonces a eso se refiere el pragmatismo y todo con el fin de poder establecer cómo mejorar la calidad de vida de ese adolescente y pues también de los que le rodean. En la actualidad se habla de una verdad cambiante. Una vez más se hace énfasis en que no hay verdades absolutas, que la realidad se da como explicación y justificación más que utilidad para evitar, como decía el término de que se usa cuando conviene o que se desecha. Lo racional se debe contextualizar. Por más que sea una teoría específica, se debe contextualizar. El pragmatismo se puede decir que objeta la modernidad y que se acerca más a la posmodernidad porque va en contra del absolutismo. Es totalmente dinámico. Y por último, hay un acercamiento a la relatividad, porque depende del objetivo, depende del contexto en el que se explique esa verdad. Muchas gracias. Dios les bendiga.